Bueno, pues vamos a hablar en la clase de hoy de GeoPandas. Va a ser la última librería que vamos a estar. Bueno, todavía la siguiente van a ver otra que se llama Shapely, pero trabaja de la mano con GeoPandas. Em, Aquí lo que hice fue crear una carpeta que fuera la clase 6 y aquí tengo pues el archivo con el código para poder instalar las librerías que eran necesarias para instalar GeoPandas, que son estas que les pasé yo eh, con anterioridad para que lo puedan instalar y lo puedan probar. Y pues también el código con el que ustedes puedan probarlo, ¿no? Y tiene que aparecerles un mapa así con los diferentes distritos que tiene Nueva York. Profe, una duda. Ajá, ¿qué pasó? Sí, el momento, bueno, de instalarlo todo me pareció súper bien, pero cuando quiero ponerlo del mapa, ya me sale como de que la salida, sobrepasa el límite de tamaño, y eso ya me pasa en otros códigos. O sea, sí me funcionan, pero en ciertas cosas, como lo de los números, usted que tenía como infinitos y cosas así, pues ya no me salían. O sea, y no sé cómo cambiar eso. Mm, sí, te dice eso muchas veces porque hay un error. Pues mándame captura para ver qué es lo que dices y lo revisamos. Va, gracias. Bueno, nada. Ok, entonces aparte de eso, tenemos eh, una carpeta que se llama material y dentro de esa carpeta tienen otra que se llama clase 6 y ahí tienen estos 5 archivos que les había mandado, ¿no? Entonces aquí en clase 6 en la que no tienes de material, vamos a agregar un nuevo archivo que se va a llamar geopandas.ipynb. Mm, sí, ahí te está mandando un error, Cosette. Te faltó hacer esta parte de instalar. Dice, sí dice que excede el límite porque es demasiado, o sea, o sea, va fallando todo en cadena y por eso va mandando, es mucho texto el que pone, ¿no? Entonces después te dice error de módulo no encontrado y ahí dice que está faltando el módulo llamado Branca. Entonces te está faltando correr esta parte de pip install Branca. Probablemente se está faltando correr todos los otros, también el de Folium y el de Map Classify. Ah, creo que sí. Sí, tienes razón, perdón, profe. Es que según yo lo copié todo, pero no. Ya vi, ok, ya, gracias. ¿Qué pasa, Noemí? No sé si estás hablando, no te escucho. Si tienes el micrófono abierto, pero no se escucha, no sé qué pasa. Ah, ya lo dejé pasar. Sí, es que sí, aparecía creo que como solo es un, ¿no? Pero bueno, si es él, ya lo dejé pasar. Eh, bueno, entonces aquí en GeoPandas, resulta que GeoPandas va a ser una extensión de Pandas. Entonces, GeoPandas es una extensión para Pandas. Es decir, vamos a trabajar de la misma manera con tablas como lo habíamos hecho con anterioridad, que permite trabajar con datos geoespaciales vectoriales. Es decir, vamos a trabajar con información tiene una eh, distribución geográfica, es decir, va a ocupar cierto lugar en el espacio de la Tierra y va a tener coordenadas que la van a determinar y va a ser vectorial porque
van a ver ustedes, o probablemente ya lo ven en su clase de conocimiento territorial, que hay información en raster, es como que una malla de píxeles XY con un cierto valor, y hay información vectorial, que son como que coordenadas, son geometrías, ¿no? Coordenadas, puntos, líneas, polígonos, etcétera. Vamos a ver cómo trabajar con datos vectoriales en Python. También es posible trabajar con datos raster, pero es un poco más complicado. Y sobre todo sirve si vamos a hacer un procesamiento más complejo de esa información en raster, no más automatizado. Para lo que vamos a hacer nosotros, va a convenir abrir los datos en raster en QGIS. Y también muchas de las cosas que vamos a hacer aquí, o casi todo lo que vamos a hacer aquí en GeoPandas, se va a poder hacer en QGIS, pero GeoPandas nos va a permitir hacer más cosas un poco más rápidas cuando empezamos a aplicar los ciclos, o como estamos trabajando todo en tablas, podemos ir juntando diferentes objetos en un mismo archivo, que es lo que vamos a ir viendo poco a poco. Entonces vamos a importar las librerías de siempre. Vamos a importar NumPy como NP. Vamos a importar pandas como PD. Vamos a importar matplotlib. Y dentro de matplotlib vamos a importar pyplot. Y después vamos a importar geopandas. Y a geopandas le vamos a llamar GPD. Y corremos esto. Escogemos el kernel y ahí va. Cuando les dé palomita, pues quiere decir que todo corrió adecuadamente. Y vamos a poder agregar una nueva celda. Y lo primero que tenemos que hacer es leer un archivo de tipo shapefile. Los archivos shapefile son de una empresa que se llama Esri. Esri tiene un programa para información geoespacial que se llama ArcGIS, que es bastante caro. La versión gratuita e igual de poderosa es QGIS, pero entonces tanto QGIS como otros programas pueden abrir estos archivos shapefile que va a ser información vectorial, que es la que tienen aquí. El archivo principal es el SHP, pero como hay una base de datos asociada, tenemos esto, ¿no? Entonces, cada uno de estos archivos pues, tiene una función independiente, pero siempre tienen que aparecer todos juntos, si no les va a mandar error el programa. Lo primero es saber cuál es la dirección de nuestros datos. Y le vamos a llamar a una variable path de dirección. Y vamos a crear una cadena de texto que va a ser qué carpeta tenemos que encontrar para llegar a los datos que queremos. Entonces, para llegar de esta carpeta, donde está GeoPandas, a llegar a esta, lo primero que tenemos que es ir de la carpeta clase 6, subir a la carpeta taller de hidrología, luego bajar a la carpeta material y bajar a la carpeta clase 6. Entonces, cuando yo pongo dos puntos, diagonal, quiere decir, súbete a la carpeta de arriba. Entonces, de clase 6 se va a ir a taller de hidrología. Y luego para ir bajando, pues simplemente voy poniendo los nombres de las carpetas. Entonces, ahí nos vamos a material, luego nos vamos a clase 6 y ahí nos quedamos. Y ponemos una diagonal al final. Y después vamos a poner el nombre del archivo, que se le vamos a llamar fname, file name. Ponemos nuestra cadena de texto. Y aquí si ustedes le dan clic derecho al archivo, le dan en rename, seleccionan también la terminación y lo pueden copiar y lo pueden pegar. Y así se ahorran estos archivos shapefile suelen tener nombres raros, entonces copiarlo a manos es muy propenso a errores. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser cargar el archivo. Entonces, cargamos el archivo
Y lo que vamos a poner va a ser, vamos a llamar una variable GDF, Geodata Frame, geopandas, punto read file. Y ponemos aquí está, lo escribí, gpd, ponemos la carpeta, que va a estar en path, más el nombre del archivo. Concatenamos las dos variables de texto. Y después ponemos el nombre de la variable para que nos imprima el valor. Voy a bajar esto. Ay, ¿qué pasó? Espérame tantito. Ah, mm, por aquí tengo un problema. Bueno, entonces lo que desaparece pues va a ser una tabla, como las que ya tenían ustedes con anterioridad. Esta tiene una columna llamada área, perímetro. em, este es un tipo de clave, no sé exactamente a qué se refiera. Pero bueno, viene la clave y el organismo de Cuenca. Y la clave, pero en números romanos. Pues este es como un identificador de la geometría. Porque son las regiones hidrológico-administrativas en una escala de 1/250.000 en una proyección cónica conforme de... Ah, no, en coordenadas... no, sí está en la proyección cónica conforme de Lambert, que es esto último que viene ahí. Y yo la modifiqué para quitarle las islas. Ahorita vemos las geometrías de islas. Te viene también el área, que pues, es parecido a lo que tenemos acá. La longitud que también va a ser el perímetro. Y lo que va a agregar va a ser una nueva columna. O sea, hasta acá es como una tabla común y corriente de pandas. Pero lo que nos está agregando es una columna especial llamada Geometry, que va a tener esa información de los vectores geoespaciales. Entonces vamos a poner por ahí GeoPandas, agrega un tipo de columna especial llamada Geometry. ¿Qué va a ser? El tipo de archivo va a ser, o el tipo de columna va a ser una geoserie. Así como una serie normal, una columna normal de pandas se llamaba serie, una columna especial se va a llamar una geoserie. Y bueno, hay por ahí 13 regiones hidrológicas administrativas, por eso tenemos 13 archivos, 13 filas, perdón. Primero, realmente lo que nos interesa es que el índice no vaya de 0 a 12, sino que el índice sea el índice de la clave del organismo de Cuenca. Entonces vamos a convertir esta clave en el índice. Pero primero, esto lo leyó como una cadena de texto y nosotros queremos tenerlo como un número. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser cambiar el formato de la columna. Entonces vamos a convertir la columna a que sea de tipo numérico. Entonces queremos que la columna llamada clave sea igual a la columna llamada clave y vamos a poner punto as type int. Es decir, la información que tengas ahí guardada, conviértemela en un número. Y pues se ve igual, pero realmente eh, lo que vamos a tener aquí va a ser ya un número en vez de una cadena de texto. Y ahora sí podemos escoger un índice. Le vamos a decir que nuestro geodata frame va a ser igual a nuestro geodata frame.setIndex y el índice va a ser la columna clave. Lo corremos y como ven ahora nos quitó la columna clave y nos la agregó como el índice y ahora tiene sentido. El dato número 1 pues es el organismo de Cuenca 1, Península de Baja California. El dato número 5 es el organismo de Cuenca 5, que es Pacífico Sur. Ujú. Para resumir un poquito esta tabla, vamos a nada más
hacer gdf.get, que recuerden que nada más nos ponía los primeros 5 datos. Mm, eh, bien, Profe, mira, ¿qué pasó? ay, perdón, es que ya tuve error desde abrir el archivo, pero la verdad es que no sé por qué me ayuda, o sea, ¿le puedo mandar screen de mi pantalla para que me ayude, Sí, por claro, favor? claro, lo revisamos. Mm, y también porque se vea esta parte donde tienes el formato de las... eh, Sí, sí, profe. sí, sí, para ver ahí si no hubo algún problema en esa parte. Mm, ok, bueno, entonces voy a pasar a la siguiente parte. Listo, se me trabó. Mm, a ver, espérame. Quiero que no está funcionando. Ok, a ver. Ah, también hay un... A ver, André, también mándame una captura, por favor, que se vea esta parte de las carpetas. Eh, Ah, pero sí sale ahí al lado, o no se ve, no, 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 le estoy diciendo a André también de o como más cerca. material, clase 6. A ver, espérame. Ah, pero es que tu archivo está raro el archivo que tienes. ¿Por qué tiene una como punto, guión bajo y después esto? Después el nombre del archivo. O sea, así se te Ay, no descargó sé, así se, cuando los sí, comprimiste, así. ajá, así se pusieron, o les cambio el nombre, mejor. Sí, yo creo que cambiar el nombre y hay que ver también, a lo mejor no está el archivo, los demás sí pudieron abrirlo, si no se los mando, Ah, es que ¿sabe qué? ajá, Ya vi, creo que, o sea, es que como que mis carpetas no parece que está como cargado en sí. O sea, cuando se cargan en Drive, como que no sale la palomita. No sé cómo explicarlo. Le mandé igual foto. No sé si tengo o que sea, a ver. lo mejor todavía no se sincroniza la, Mm, ahorita veo. Gracias, profe. no, pero sí, no, pero sí, o sea, esos archivos que tienen no son, o sea, tienen un tamaño de 1 kilobyte, entonces eh, ¿Pesados? no tienen nada de información adentro realmente. Ah, ok. Déjame ver, los que yo tengo, ah, sí, o sea, pesa, por ejemplo, el punto SHP pesa 6 megas. A ver, déjalo, veo si puedo Ah, mandarlos. ya se cargaron. Les cambié Ah, el ok. nombre y ya. Pero sí No sé aparece qué la pasó. tabla. Y lo estoy corriendo. Bueno, igual se los ¿Cómo? mando. Ah, no, no me aparece la tabla. Mm, O sea, ya no me marca error, pero sí, pero reconocer el archivo, pero no tiene la información. Mandé ahí por WhatsApp otra vez
todos los archivos. Si no, Ah, ok. descárgalos Gracias, profe. manualmente así. Ok. A ver, Andri. ah, sí, es que creaste la carpeta, André, material, pero la creaste dentro de la carpeta clase 6. Entonces, tuviste que, o sea, puedes agarrar la carpeta y arrastrarla abajo para que se ponga afuera, o dale clic aquí que te aparezca como este cuadrito azul y ya le das crear una nueva carpeta. Ok. Em, bien. Entonces, cuando tenemos datos geoespaciales, es muy importante la proyección, porque lo que estamos haciendo al crear un mapa es convertir información en 3 dimensiones en una esfera en algo plano y se tiene que deformar la información para convertirlo de esa manera. Y hay diferentes tipos de proyecciones aplicables a diferente- diferentes lugares, ¿no? Lo importante es conocer cuál tenemos de momento y poder saber con cuál trabajamos, ¿no? Y ya vean con un poco más de detalle en conocimiento territorial, qué es eso del datum y la proyección y el elipsoide, etcétera. Entonces ustedes ponen gdf.crs, Coordinate Reference System, y les va a dar la proyección de su archivo. Y pues viene bastante información. Esta es la que suele utilizar el INEGI. Entonces nos dice que tenemos la proyección cónica conforme de Lambert con ejes en metros. Entonces es muy importante porque podemos tener también ejes eh, de longitud y latitud en grados, pero esta está en metros específicamente. Y cuando tenemos información en metros, podemos calcular distancias y áreas. Y no podemos calcular una distancia en grados de longitud y latitud porque va a ser un dato erróneo y totalmente deformado. Para eso tenemos que tener información en metros. Y si ustedes cambian el sistema de coordenadas, pues aquí les va a dar otro valor, ¿no? Mm, entonces vamos a crear un segundo Geodata Frame con una proyección diferente, que va a ser una de las más comunes. Cuando ustedes ven la información de su GPS del celular, que les da en grados de longitud y de latitud, están trabajando con la proyección WGS84, que es World Geodetic System, que tiene ejes elipsoidales, es decir, en grados de latitud y longitud. Entonces, para eso tenemos que transformar las coordenadas. Entonces ponemos GDF2 va a ser igual a GDF.toCRS y aquí vamos a ponerle EPSG 4326. Y entonces el código EPSG 4326 indica el tipo de proyección. Y ustedes van a poder buscar, ahorita si nos da tiempo al final, si no les mando la liga, pueden visitar el sitio https dos puntos diagonal epsg.io, poner el código de la proyección y les va a dar información de para qué región del planeta aplica, si tiene coordenadas en metro, coordenadas longitudinales y otra también información más avanzada, que es todo lo que viene por acá, ¿no?
Entonces vamos a ver el inicio de nuestro archivo para ver cómo se ve esa nueva información. Y ahora, quiero que revisen la columna de geometría. Nos dice que tenemos un polígono y nos está dando pares de coordenadas que son los vértices de nuestro polígono. Y se dan cuenta, nos da información de menos 117, 32, es decir, longitud de menos 117, latitud de 32, que son las coordenadas que tenemos más o menos en partes de México, ¿no? Aquí menos 114 y 32. Entonces, convertimos y obtuvimos información en coordenadas, en ejes elipsoidales. Pero si nos vamos a el original que teníamos en cónica conforme de Lambert con ejes en metros, nos da que coordenadas de 1.074.639 y el otro de 2.330.111. Entonces, esos pues no son grados de longitud y latitud, sino que eh, son coordenadas X y Y en metros. Ujú. Entonces, dependiendo de qué queramos hacer, vamos a trabajar con uno o con otro tipo de proyección. Y transformarlo pues va a ser muy fácil y muy rápido. Lo importante es conocer el código y que lo podemos encontrar por aquí. También ustedes en QGIS, cuando escogen en la esquina inferior derecha la proyección, también les dice por ahí el código y también una forma un poco más gráfica les dice que pueden buscar el que más les interesa, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa si queremos calcular el área. Entonces vamos a calcular el área. Entonces lo que vamos a hacer va a ser GDF.área. Y con eso nos va a dar el área de nuestra geometría. Que se dan cuenta, ya traía originalmente una de área, pero pues nos puede interesar también a nosotros calcularla por nuestra cuenta, ¿no? Nos dice que, por ejemplo, para el organismo de Cuenca de Península Baja California tenemos un área de 1.45 por 10 a la 11 metros cuadrados. Y si la calculamos con el programa, también nos da un área de 1.45 por 10 a la 11. Vamos a meter esto entre un print. Vamos a imprimir una línea. Y vamos ahora a imprimir el área, pero utilizando nuestro segundo Geodata Frame. De hecho, vamos a comentar esto para que no nos aparezca esta de acá. Que este es el que lo tiene en ejes elipsoidales. ¿Se dan cuenta? Los valores de área pues no tienen nada que ver, no tienen ningún sentido porque las unidades serían grados al cuadrado, pero también los grados no son constantes en toda la superficie del planeta, porque por ejemplo los meridianos pues se van cerrando conforme vamos al norte, ¿no? Y el programa es lo suficientemente inteligente como para advertirnos. La geometría está en una proyección geográfica. Los resultados de área pues, van a ser incorrectos. Te recomienda convertir o reproyectar a una geometría que esté proyectada en metros para poder calcularlo adecuadamente, que es la que tenemos de área. Y ahí no nos manda ningún error, porque si es correcto ese valor que estamos obteniendo. ¿Mm? Es importante que cuando quieran calcular áreas, calcular distancias, etcétera, siempre tienen que hacerlo en metros. Bien. Voy a pasar a la siguiente parte. Y así como calculamos el área, podemos obtener el borde, es decir, una geometría que en vez de ser el polígono nace una línea que nos delimite la geometría. Puedo obtener la longitud del perímetro y también puedo obtener las coordenadas del centroide. Por ejemplo, vamos a crear una nueva columna que se llame borde y va a ser gdf.boundary. Otra que se llame perímetro y vamos a crear otra columna que se llame
Más bien, vamos a hacerlo con el comando length. Y vamos a hacer otra que se llame centroide. Vamos a hacer otra que se llame con el comando centroid. Y vamos a imprimir otra vez el inicio de nuestro variable para ver cómo cambió. Y como ven, pues ahora nos aparece un borde que también es una columna de tipo geometría, nada más que en vez de ser un polígono, ahora es una línea, line string. Nos aparece el perímetro, que es un número, que tendría que ser parecido al que tenemos por acá, 3.9 por 10 a la 6, y aquí tenemos 3.9 por 10 a la 6. Y el centroide también es una geometría, pero es un punto, nada más. A ver, ¿dónde hago? Mm, pues, ok, André, tu archivo, o sea, tu dirección de datos pad está mal, porque tienes, o sea, tú dentro de material no creaste la carpeta clase 6 y le pusiste esto, lo tienes todo directo dentro de material, entonces te falta agregar esta carpeta clase 6 y también tienes por ahí unos dos puntos, después de material diagonal tienes dos puntos, otra vez diagonal, que no tiene mucho sentido poner esos dos puntos, entonces nada sería diagonal, material, diagonal, clase 6 diagonal. Nada, tienes que haber creado esa carpeta clase 6 y meter la información dentro de esa parte. Si no te funciona, avísame por favor otra vez. Bueno, no sé si tengan alguna duda hasta el momento, algún otro problema. Si no, vamos a continuar. Voy a pasarme aquí a la siguiente. Y lo interesante es que también podemos hacer operaciones entre nuestras diferentes geometrías. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser, por ejemplo, podemos medir la distancia entre todos los centroides y el centroide de la primera entrada. Entonces vamos a crear una nueva columna llamada distancia, que va a ser igual a nuestra columna centroide punto distance. Es decir, vamos a obtener la distancia de todos los elementos de nuestra, o de cada elemento de nuestra columna centroide contra alguna geometría que tenemos que poner. Entonces vamos a poner gdf.log, queremos lo que esté en el índice 1, es decir, la península de Baja California, y lo que esté en la columna centroide. Es decir, la distancia de de cada elemento de nuestra columna centroide contra el primer centroide. Le ponemos gdf.head y lo corremos. Y como ven, tenemos las mismas columnas de siempre. Y ahora creamos una nueva columna que se llama distancia. Obviamente la distancia del primer punto contra el primer punto pues es cero, porque pues, el primer punto está sobre sí mismo, ¿no? Pero ya contra el segundo punto tenemos una distancia de 3.34 por 10 a la 5 metros, contra el tercero de 7.96 por 10 a la 5. Y así, en una sola línea de comando, calculamos
la distancia de 13 puntos contra un solo punto. Entonces estamos haciendo todo de una manera mucho más rápida en vez de pedirle a cada uno que me esté calculando la distancia entre dos pares de puntos. Y bueno, también va a ser posible utilizar las herramientas comunes de Pandas que hemos estado utilizando o que han estado utilizando ustedes con anterioridad. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar las herramientas comunes de Pandas. Por ejemplo, puedo hacer GDF en la columna dista y puedo obtener la media. Y me mandó error esto. Ah, porque es distancia, no distance. Y la media de la distancia entre todos los centroides y el primero, pues va a ser de 1.454.000 metros, ¿no? O sea, o 1.454 kilómetros, que son distancias razonables en el país, ¿no? O sea, con eso recorre uno a lo mejor un tercio o medio país. Otra cosa que podríamos hacer, por ejemplo, sería hacer una búsqueda, como fue la que hice acá arriba, como hacíamos en Pandas, por ejemplo, gdf.ilog, quiero que me des todas las filas y me des la columna -4, es decir, 4 columnas antes de la última. Y me está diciendo que esa es la columna llamada borde, me está dando la geometría de mi borde y para cada clave que es cada una de las regiones hidrológico-administrativas. Vale. ¿Pudiste abrir el archivo, André? ¿O alguien más ha tenido algún problema o alguna duda con lo que hemos hecho? Ah, bueno, yo todavía no lo termino de abrir. No sé por qué me sigue marcando error, pero creo que lo voy a empezar desde el inicio y a ver qué sale. Ok. Digo, si tienes otros problemas para abrirlo, bueno, me mandar captura y te digo qué es lo que está faltando por ahí, ¿va? Sí, muchas gracias. Vale, de nada. Profe, una Bien, duda. Ay, ¿qué pasó, perdón. Cosette? Es que como que nomás no entiendo el iLock para qué sirve. O sea que O sea, estoy estoy viendo. diciéndole, o sea, en vez de, si yo utilizo lock, tengo que darle el valor del índice y tengo que darle el nombre de la columna. El iLock es el número de fila y el número de columna. Entonces, en vez de decir centroide, le diría la columna que sería este 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sería la fila número 0 y la columna 11. O la fila número Ah, 0 y la columna -2. fue justamente lo que hicimos al principio, ¿no? De cómo ubicar un archivo, ¿no? Bueno, más de un número, una casilla, ¿no? Sí, exactamente. Ah, ok, perfecto, ya gracias, profe. Vale, de nada. Lo que vamos ahora, lo que vamos a ver ahora va a ser cómo graficar, que es utilizar lo mismo de Matplotlib. O sea, hay dos formas de graficar. La primera con Matplotlib va a ser muy sencilla. Hacemos lo de siempre, inicializamos la gráfica. Fig, ax es igual a plt.subplots. No creamos subgráficas. Fig.set face color blanco. Ahí.
Entre paréntesis va eso. Fig.set size inches 5,5. Fig.set DPI 150. Ponemos fig.tight_layout y plt.show para asegurar que no haya problemas. Y vamos a ponerle, como graficábamos con pandas, yo gdf.plot y grafícamelo en el eje ax. Y me está mandando por ahí un error. Ah, porque es W minúscula en vez de W mayúscula. Ahí está. Ah, Viridiana, lo que tú tienes es que la carpeta clase 6 donde tienes tu archivo IPYNB, la tienes dentro de la carpeta material. O sea, hay una carpeta clase 6 que está, si bien tenemos las clases, hay una que es clase 6 dentro de nuestra carpeta de taller de hidrología y esa es la que tiene el archivo con el que estamos trabajando. Y luego hay una carpeta llamada material y dentro hay una carpeta llamada clase 6 y dentro están los archivos. Si ven aquí aparecen como unas líneas verticales que me indican que estos archivos están dentro de esta carpeta. Entonces, lo que tú tienes, Viridiana, es que tus archivos RHA K2CW no están dentro de esta carpeta clase 6 y el archivo de tu programa no está dentro de otra carpeta clase 6 acá arriba. Entonces, si quieren, tómenle captura a cómo se ve esta parte y tiene que verse, bueno, o sea, quítenle obviamente todo esto de clase 7, etcétera. Eh, no, a ver, pero tendría que verse más o menos de la misma manera la estructura de sus carpetas. Mm, ok, ¿cómo que ya pudiste correrlo, Andrés? De nada. Ok, entonces, como ven, pues me graficó las 13 regiones hidrológico-administrativas que hablamos en algún momento en la clase, ¿no? Todas me las graficó con el mismo color. Entonces, como quiero que les dé un diferente color, voy a pedirle que me los coloree de acuerdo con el área. Entonces, como primer argumento, pongo la columna que va a ser como el valor Z, ¿no? El valor con el cual va a colorear. Escorro y ya me está dando diferentes colores de acuerdo con el área que tiene cada región. Y ya ahí más o menos, pues ya me doy una idea ahora sí de las diferentes regiones que tenemos. No tenemos aguas del Valle de México, eh, Lerma Pacífico, Lerma Santiago Pacífico, Balsas, Golfo Norte, Golfo Centro, Baja California, Yucatán, etcétera, ¿no? Pacífico Sur. Y pues vamos a trabajar un poco con esta información de las diferentes regiones hidrológico-administrativas. Y también va a haber una herramienta muy interesante que fue con la que batallamos con las librerías que hay que instalar, pero que vale la pena mucho utilizarla, es el hacer mapas interactivos. Entonces, para hacer mapas interactivos, podemos hacer mapas interactivos. Nos dice, vamos a poner GDF y vamos a ponerle Explore en vez de Plot.
y nos ahorramos todo lo de inicializar la gráfica de Matplotlib. Le decimos que nos grafique con color de acuerdo con Shape Area y puedo ponerle, por ejemplo, que no me ponga ninguna simbología y esto puede llegar a tardar un poquito más en correr. Y lo interesante de esto es que ustedes pueden moverlo como si fuera Google Drive, pueden darle, pero en Google Maps pueden darle zoom out, pueden darle zoom in y ver, por ejemplo, ok, no sé, Saltillo, dentro de cuál de estas dos regiones está. Y ya le doy zoom y me doy cuenta que Saltillo está en la región 6 Río Bravo, al igual que Monterrey, por ejemplo. Entonces, cada que le paso el cursor sobre una de mis geometrías, me aparece toda la tabla con toda la información, el área, la longitud del perímetro, cómo se llama el organismo de cuenca, etcétera, ¿no? Y las otras que yo fui agregando, por ejemplo, Península de Yucatán, que es la 12, Noroeste, que es la número 2. Entonces, pues puede ser bastante interesante trabajar con este tipo de información. Mm, Profe, ¿y para los mapas interactivos tenemos como algún límite de datos donde ya no pueda como, ya no pueda? Sí, también es el problema. Puede tardar bastante en correr esto, ¿no? Entonces, sí, no tiene mucho sentido imprimir algo tan grande, ¿no? Para información mucho más compleja es trabajarlo con esto. O también cuando tenemos muchos vectores, cuando veamos, por ejemplo, que uno puede descargar la información de todas las corrientes que hay con todos los tributarios, eso pues sí va a quebrar un poco, si queremos graficarlo, va a quebrar un poco este programa. Entonces, para eso es un poco más útil QGIS. O sea, realmente aquí lo que estamos haciendo es procesar la información y nada, para verificar algo así visualmente lo graficamos, ¿no? Pero visualmente funciona mucho más QGIS. Va, gracias, profe. Ah, ah. Ah, Oye, Jorge, no sé exactamente qué problema. O sea, no puedes correr ningún programa, o sea, ni siquiera, por ejemplo, los primeros que hicimos, porque si no, lo que tendrías que hacer yo creo que sería desinstalarlo y volverlo a instalar. No sé por qué te haya dado, porque sí te dice que falta un archivo dentro del programa, entonces eso sí, no sé cómo se pueda, no sé si se pueda resolver sin tener que reiniciar, o sea, reinstalarlo. No, bueno, los archivos de la clase pasada al final sí me los dejó, pero ahorita nada. Pues intento cerrar el programa y volverlo a abrir. Es la de, y bueno, también está la otra de prende, le vuelve a apagar la computadora. Pero bueno, ahorita que estás en clase es más complicado eso, ¿no? Y si no, pues te digo, así es lo de desinstalarlo y volverlo a instalar. Y ya si lo vuelves a instalar y sigue mandando error, pues ya habría, eh, pues ya lo vemos con calma, hasta calma, cómo corregir eso. Ok, pero lo que desinstalo es el Python, los kernels. El Anaconda. Ah, el Anaconda. Ah, Ajá, ok. Vale. ok, Gracias, profe. de nada. Entonces vamos a copiar este código porque vamos a poder graficar sobre estos varios diferentes elementos. Digo, mientras no nos podamos a graficar algo muy complejo, eh, va a seguir funcionando esto, ¿no? Y puede ser bastante interesante como eh, lo que podemos hacer con este tipo de información. Entonces, vamos a ponerle graficar diferentes elementos. Entonces, vamos a decirle que este primero que hicimos le vamos a asignar una variable map. Vamos a cambiar la geometría, vamos a cambiar la columna de la geometría principal, porque dijimos que ya tenemos varias columnas con geometría, pero siempre me grafica la que tengo seleccionada como principal, que era la que llamamos geometry. Pues si yo le digo gdf es igual a gdf.set geometry,
centroide. O sea, quiero que la columna centroide sea mi geometría. Y ahora le digo gdf.explore. Le digo M va a ser el mapa en el que quiero graficar, que es el que tenía con anterioridad llamado map. Y quiero que tengan un color negro. También esta gráfica de mapa no es tan personalizable, los colores o el tipo de línea, el borde, etcétera, que sí podemos hacer mucho más con Matplotlib. Entonces, por eso también tiene ciertas limitaciones, ¿no? Pero para cosas así rápidas, pues sí es bastante interesante ese tipo de visualización. De hecho, también hay una forma de, por ahí, de poner esto como dentro de un sitio web y poder visualizar así como esos sistemas de información geográfica que revisamos muchas veces, ¿no? Entonces, como ven, ahora me está poniendo el centroide de cada una de mis regiones hidrológico-administrativas. Y les digo, tuve que yo quitarle las islas porque en el archivo original aparecen todas estas pequeñas islitas, pero resulta que eso pues nos agrega muchos más centroides porque cada isla va a tener también su propio centroide, ¿no? Y no tiene mucho sentido tener esa complejidad de la información. Ok. No sé si alguien tiene un problema o todavía está copiando esta parte. Si no, vamos a continuar. Y lo primero que vamos a hacer va a ser regresar a la geometría original. Regresamos a la geoserie principal original. Y ponemos gdf es igual a gdf.setGeometry. Y le decimos que sea la columna geometry. Y de hecho ustedes pueden correr gdf.geometry y le va a decir, le va a regresar la columna que tiene la geometría principal. Y luego vamos a declarar otra gráfica de Matplotlib. Voy a copiar esto de acá arriba para ahorrarme el volver a teclear todo eso. Y vamos a empezar a hacer otras cosas también interesantes que vamos a hacer con estos archivos. Profe, ¿le puedes subir tantito, por favor? Sí, ahí o más. Ay, gracias. Ahí está bien, Ok. gracias. Ok. Entonces vamos a calcular algo que se llama el amortiguamiento o buffer. Que es cuando decimos, bueno, todo lo que esté a 10 kilómetros a la redonda, a 100 metros a la redonda, esto nos los puede calcular automáticamente, ¿no? Entonces creamos una carpeta, una columna llamada buffer y hago gdf.buffer y le digo cuántos metros de amortiguamiento quiero que me cree. Aquí vamos a darle que nos dé 100.000 metros de amortiguamiento, es decir, 100 kilómetros de amortiguamiento. Y también vamos a crear, o sea, nos va a dar 100 kilómetros de amortiguamiento con respecto a cada una de las geometrías de cada una de las regiones hidrológico-administrativas. O sea, es decir, nos aplica a todos los elementos de la columna. Y vamos a crear también un buffer para el centroide.
GDF centroide punto buffer. Y vamos a ponerle 100,000 también. Inicializamos nuestra gráfica. Tenemos esto de aquí. Y vamos a graficar el buffer. Le dijimos también que en Pandas podemos graficar una sola columna. Entonces puedo poner, por ejemplo, GDF buffer, al igual que en Pandas, punto plot. Y digo que me lo grafique en el eje X. Lo corro. Me va a tardar un poquito. Y pues me lo puso así, ¿no? O sea, como vimos, como que se infló todo el país porque le agregamos todos 100 kilómetros a la redonda. Pero quiero ver cuáles eran mis geoseries, mis geometrías originales, ¿no? Entonces vamos a graficar, graficamos el contorno de las regiones hidrológico-administrativas. GDF borde, que es la columna que tiene más el borde, punto plot, ax igual a ax. Ya tarda un poquito en correr. Y bueno, no está apareciendo. Vamos a pedirle que esto vaya en el orden 0, porque está apareciendo arriba del otro. Y también esto nos lo está graficando probablemente en color azul. Entonces vamos a tener que personalizar un poco esta gráfica. Que le digo que no, con el otro de map casi no podemos personalizar mucho. Le digo que me lo grafique en un color blanco. Y con un ancho de línea de 0.5. Volvemos a correr. Y como ven, ya me está apareciendo justamente mi geometría y pues una distancia de 100 kilómetros a la redonda, ¿no? Entonces, si ustedes, por ejemplo, quisieran calcular la zona económica exclusiva, que creo que eran 200 kilómetros a partir de la costa, lo podrían calcular con esto, ¿no? Vamos a poner un comando que creo que no se los había... Ah, no, sí, ya les había dado este comando, ¿no? Les había dicho que con alfa podíamos dar transparencia. Lo vimos en la clase de Matplotlib. Eh, Queremos que tenga una transparencia de 50% nuestra geometría con buffer. Y ahí se alcanza a ver ya con eso, pues cómo se traslapan, ¿no? O sea, la geometría de cada una de las diferentes regiones y pues en las partes en las que se están traslapando. Y por último vamos a graficar el centroide con buffer. Tenemos GDF, buffer centroide, punto plot. Queremos que tenga un color rojo. Una transparencia de 0.5 y graficamos en el eje X. Y justamente nos aparece pues el punto del centroide y 100 kilómetros a la redonda de ese centroide, que es lo que tenemos aquí. Por ejemplo, el centroide con 100 kilómetros a la redonda pues cubre prácticamente toda la región de aguas del Valle de México. Profe, ¿Qué pasó? yo no entendí muy bien para qué es el amortiguamiento. O sea, ¿qué hace? ¿Qué hace lo de buffer? O sea, nos está creando, mira, fíjate por ejemplo aquí en la península bueno, en este de Sonora. Ve el borde blanco y ve además este otro borde azul. Entonces, dentro del contorno está agregando una distancia de 100 kilómetros o de 100,000 metros. Entonces, como que a lo largo de todo Ah, el contorno le ok. suma 100 kilómetros. Ah, ok, ok. Muchas gracias. Vale, de nada.
Bien. ¿Alguien todavía le falta de copiar esta parte? Sí, a mí, voy. Ok. Profe, y bueno, ¿cómo en qué sentido nos podría ayudar esto del buffer? O sea, como para marcar qué cosas. A nosotros específicamente no nos va a servir tanto. Ujú. Pero te digo, por ejemplo, para hacer dependiendo de ciertos cálculos, te digo, por ejemplo, la zona económica exclusiva donde uno puede aprovechar actividades industriales dentro de la costa, pues va con justamente esta definición del buffer, ¿no? Eh, o pues simplemente, por ejemplo, en Estados Unidos están diciendo que la policía migratoria tiene un rango de acción de 100 kilómetros a partir de la frontera, ¿no? Entonces, en cualquier lugar a 100 kilómetros pueden, bueno, lo que hacen, ¿no? O sea, pueden detener a alguien, pueden matarlo, dispararle si piensan que es un migrante, etcétera. Y hay muchas ciudades, cuando uno suma 100 kilómetros, hay muchas ciudades muy importantes que caen dentro de ese rango. Y son ciudades que tradicionalmente se consideran como refugio para migrantes. Entonces uno podrá calcular ese buffer y ver qué ciudad, o si una ciudad que nos interesa cae dentro o cae afuera. Ah, ok, gracias, profe. Vale, nada. Voy entonces a continuar, ¿va? Profe, perdón. Me ¿Qué salió pasó? algo bien raro, pero, o sea, lo tengo igualito a usted, según yo. Y bueno, ¿le puedo mandar foto? Me Sí. salen como los círculos rojos enormes. O ver, ¿no te sobró un cero aquí, a lo mejor? Que habías puesto 1 millón en vez de 100 Son mil. 5 ceros, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. Ah, sí, sí me sobró. Muchas gracias. Vale. Ah. También, por ejemplo, es posible visualizar una sola geometría sin tener que graficar todo. Entonces podemos ponerlo gdf.log. Quiero lo que está en la fila con el índice 1 y lo que está dentro de geometría. Y me aparece la figura de nuestra región de Baja California. Ujú. Sin tener que darle nada de graficar ni nada. Pero solamente me está apareciendo esto y no me está apareciendo pues ni ejes ni nada, ¿no? Es para visualizar rápidamente cómo se ve una geometría. Y esto va a ser una geometría de Shapley, que es lo que vamos a ver rápidamente en la siguiente clase. Ah, profe, una duda. ¿Qué pasó? ¿Esto se puede hacer también con los municipios? O sea, hacerlo más específico. Sí, de hecho una de sus tareas va a ser trabajar con la información de municipios. Ah, es Nada, que tienen que... justo lo... Ah, Ajá, sí. No, 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 adelante, adelante, no, perdón. ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es que justo en una materia nos están pidiendo o sea, nos dan como un municipio específico a nosotros y tenemos que hacer, bueno, teníamos que hacer el catastro la semana pasada y nos pidió que teníamos que poner esta vaina, pues, como el contorno, o sea, como la división política, como por llamarlo de alguna forma. Ujú. Pero no nos aceptó que fuese como sacado de Google Earth. Entonces, quería preguntarle acerca de eso. Sí, claro, lo que necesitas es obtener la información, o sea, este shapefile que tenga la información de tu municipio. Lo tienen, de hecho, no sé en qué clase lo necesitamos. Este es de estados. No me acuerdo, pero se los mando al rato. Nada más que son como, en vez de ser 13 filas, pues son como 2500 filas por cada municipio. Entonces van a tener que, con todo esto de log, pues tendrían que encontrar el municipio o el estado que les interesa. Pero se los mando al rato terminando la clase el archivo. Pero sí se Ok, puede. sí, muchas gracias. Vale, de nada. Em, por ejemplo, otra operación interesante que podemos hacer es ver si el centroide, yo les voy a preguntar, ¿el centroide con buffer está totalmente adentro de la región hidrológica administrativa?
Y en este caso de la de Pacífico o de la región noroeste, pues sí está adentro. Pero acá en esta de Baja California no está porque hay una parte que queda afuera. Acá tampoco porque hay una parte que queda dentro de esta colita, ¿no? O acá también hay una parte que queda afuera. Entonces, solamente me interesa saber cuáles están totalmente adentro, que sería, por ejemplo, esta, esta, y esta, pues yo no les podría decir a esta escala, ¿no? ¿Quién sabe? Entonces, si el programa no lo puede calcular automáticamente, pues sería bueno. Entonces vamos a poner el centroide con buffer está totalmente dentro o no. Le vamos a crear una columna llamada dentro. Va a ser GDF, va a ser buffer centroide, punto within, pues aquí GDF. Es decir, dime de la columna buffer centroide, ¿cuáles se encuentran dentro de mi columna, dentro de mi geometría principal, que es la columna geometry? Y vamos a ponerle gdf.head para ver qué aparece. Y nos queda una nueva columna llamada dentro y nos va a dar un valor booleano, verdadero o falso. Falso si no se encuentra totalmente adentro, verdadero si sí se encuentra totalmente dentro. Entonces dijimos que para Península de Baja California no se encontraba totalmente adentro. Entonces es falso. Para noroeste sí se encontraba totalmente adentro, que es esta de aquí. Entonces es verdadero. Para Pacífico Norte no se encuentra totalmente dentro. Este es Pacífico Norte. Y vemos un pedacito que queda acá en esta otra región de cuencas centrales del norte. Entonces podemos hacer, y eso es algo muy poderoso que nos va a permitir hacer esto, ir haciendo operaciones de esto está dentro, esto o toca, esto unir dos geometrías, obtener la diferencia entre dos geometrías, y con eso vamos a estar obteniendo nuestras polígonos de Thyssen, nuestras isoyetas, porque dijimos que había que cortarlo por las isoyetas, había que ir cortando cada área incrementalmente de la isoyeta y los polígonos de Thyssen también había que irlos cortando y vamos a poderlo hacer con este tipo de herramientas. Entonces, eh, lo que vamos a hacer va a ser graficar esto para confirmar. Déjeme esta gráfica, la vuelvo a copiar todo para ahorrarme el escribir toda esta parte. Lo pegamos acá, lo escribimos, le ponemos que graficamos para confirmar, inicializamos igual, vamos a graficar el contorno, pero ahora vamos a ponerle un color negro, vamos a quitar el centroide, sí, no, vamos a graficar esto, pero quiero que me dé un color de acuerdo a si es cierto o falso que está adentro. Vamos a quitar esta parte del buffer. Entonces, más bien lo que vamos a hacer, vamos a poner gdf.set geometry. Quiero que la geometría sea buffer centroide, porque si nada más dibujo una columna, pues me va a dibujar nada más la geometría sin poder darle color como el color que teníamos, ay, esta parte. Ajá. Como estos colores quedan de acuerdo con la columna área, ¿no? O sea, dibujar una geometría, pero con colores de acuerdo a otra columna. Entonces, digo, escoge como geometría buffer centroide, grafica y grafícamelo con la información que está en dentro. De hecho, esto vamos a poner aquí para que se vea un poco mejor. No, ok, queremos que perdón, esta de el contorno queremos que tenga un color non, es decir, que sea transparente. Y lo que quiero que tenga color va a ser edge color.
A ver, espérame tantito. Ah, ok, pero entonces en vez de graficar esta parte de borde, vamos a simplemente graficar así gdf.plot. Es decir, vamos a graficar la columna geometry que tenía esta geometría, ¿no? Pero nada más quiero que me grafique con un fondo transparente y un borde negro, que sería el equivalente a graficar la parte de borde. Y aquí en Centroide con buffer, lo que quiero tener también, que tengo que poner legend true para que me aparezca la simbología. Digo categorical true porque no es un valor numérico, sino que es verdadero o falso, solamente son categorías. Le pongo legend KWD, keywords de legend, que va a ser un diccionario para decirle cómo quiero que aparezca la simbología. Entonces le pongo llave, posición, dos puntos, upper right. Y por ahí me mandó error. Hay que quitarle el color porque ya le estoy pidiendo aquí dentro. Y vamos a quitarle también el alfa. Dentro, ax igual a ax, legend true, categorical true, legend keywords. Y como ven, ahorita regreso a esta parte, me está dibujando en azul claro los que sí están adentro, que nada estas tres, y en azul oscuro las que no están adentro, que son pues todas las demás. Entonces puedo pasar ahora si, o más bien alguien está copiando todavía esta parte. Yo, profe, tengo un error. ¿Le puedo mandar foto, por favor? Sí, por favor. Listo. Ok, a ver. Mm, ya, o sea, es que, mira, yo puse plot, paréntesis, enter. Tú pusiste plot, enter, paréntesis. Y mira, ahí me pone subrayado en rojo como error de Word. Entonces el paréntesis déjalo aquí junto a plot. Ay, ya, pero ya me pareció otro error, profesora. Ok, a Este. ver, vuelve a mandar, por favor. Ah, que Ya. a ver, method object is not ya, es que set geometry son paréntesis, no son corchetes. Ok. Vale. Voy a pasar a la siguiente parte, que es lo último que vamos a hacer hoy. Bueno, nos quedan 10 minutos, ok. Vamos a poder también hacer operaciones entre áreas, que va a ser lo más poderoso y lo que nos va a interesar de esto. Entonces, podemos hacer operaciones entre áreas. Déjeme, voy a copiar esto para tener una gráfica. Vamos a tener vamos a que Profe, aquí ¿puede agregarle. repetir lo que dijo? Es que la verdad se trabó un poquito y no entendí qué vamos a hacer. Ok, vamos a hacer operaciones entre áreas. Así vamos a poder unir las áreas, vamos a obtener sustracciones, etcétera. Ahorita vamos a ir viendo una por una, ¿va? Ahorita estamos empezando copiando otra vez una gráfica. Aquí nos pónganle
Geometry para graficar específicamente la columna de Geometry y no tener ahí problema de irnos a equivocar si cambiamos la geometría. Vamos a quitar esto del centroide con buffer. Y lo corremos, pues nos aparecen las geometrías de nuestras regiones hidrológico-administrativas. Y por ejemplo, vamos a hacer una intersección. Les quiero saber cuál va a ser la intersección entre una región y el centroide de otra región, por ejemplo. Yo voy a crear una variable llamada inter de intersección, gdf.log, corchetes. Y aquí tienen que poner otra vez dentro de corchetes, coma, geometry, punto in, espérame, esto va fuera del corchete, punto intersection, paréntesis, dan enter, gdf.log, 5 también dentro de nuestro corchete, buffer centroide, y aquí vamos a dar align false. Vamos a correrlo para ver qué aparece. Falta graficarlo. Pues, inter.plot color blue ax ax. Entonces lo que estoy pidiendo, vamos a ver, este GDF log 4, si lo graficamos, si quitamos estos corchetes, me va a dibujar nuestra región hidrológica, que va a ser esta de acá, es Balsas, la número 4. Pero para hacer esta operación de intersección no necesito esta figura, sino que necesito tener un geodata frame, una geoserie. Por eso al poner este corchete estoy obligando a crear una geoserie. Entonces, el corchete 4 es para seguir teniendo una geoserie y no una geometría de Shapley. Entonces tengo mi región Balsas y lo que quiero ver, la región 5 que puse por ahí, es esta región de abajo, que es Pacífico Sur. Entonces tengo la región Pacífico Sur y de la región Pacífico Sur estoy tomando el centroide con buffer. Entonces quiero ver qué porción, por ejemplo, aquí lo podemos ver por acá, qué porción del centroide con buffer de la región Pacífico Sur cae dentro de la región Balsas. Entonces veo la intersección de esta geometría con esta geometría circular. Y es este pedacito que nos quedó aquí en azul. Entonces ya recorté las geometrías haciendo esa intersección. Entonces yo podría calcular el polígono de Thyssen de toda mi estación y le digo de ese polígono de Thyssen qué parte intersecta mi cuenca y ya obtuve mi área de influencia, que es lo que vamos a hacer un poquito más adelante. Otra opción que tenemos es la unión. Y vamos a crear una variable llamada unión. Vamos a copiar todo esto. Va a ser un poquito más rápido. Nada más vamos a cambiarle de inter a unión, inter a unión. Pero ahora vamos a ver la unión entre la geometría de la región hidrológica 7 y el centroide de la región hidrológica 3. Y eso vamos a graficarlo en verde.
Ah, es que me está faltando aquí. Unions, para que quede. Entonces está tomando toda la región hidrológica 7, que es cuencas centrales del norte. Está tomando el centroide con buffer de la región hidrológica administrativa 3, Pacífico Norte, y está uniendo y me está generando ahora una sola geometría que es esa unión de las dos, o sea, como que lo está pegando. Eso, tal vez me la borro. Y además vamos a ver otra que va a ser la diferencia, como restar las áreas. Le vas a copiar otra vez esto. Vamos a llamar diferencia. Vamos a llamar diff a nuestra variable, difference, diff. Y vamos a obtener la diferencia entre la geometría de la región hidrológica 6 y la de la región, el centroide de la región hidrológica 6 también. O sea, la región hidrológica menos su centroide. Y aquí ponemos difference y vamos a ponerlo en color amarillo. Y como ven, esta región hidrológica 6, que es la región hidrológica administrativa Río Bravo, ahora nos está quedando con este hueco, esta parte en blanco, porque ya no incluye esta zona que era donde estaba el centroide. Como que le saqué un boquete ahí a esa parte. Y como ven, con ese tipo de operaciones de unir, obtener intersecciones, sacar diferencias, pues vamos a estar pudiendo construir las cosas que nos interesan a nosotros. Que si va a ser los polígonos de Thyssen, las áreas entre isoyetas, que si yo quiero la curva isométrica con las áreas entre curvas de nivel y mi cuenca, etcétera, ¿no? Te voy a poder estar recortando a lo que me interese mis datos geométricos. La idea de esta parte donde dice false es que estamos calculando la intersección entre una geometría, entre un elemento y una, otro elemento individual, ¿no? Pero si yo veo el índice de estos dos elementos, este tiene un índice de 4 y este otro de acá tiene un índice de 5. Entonces no coinciden los índices. Entonces, naturalmente, lo que intenta hacer esta función es calcular la diferencia entre los elementos que tienen el mismo índice. Cuando yo le pongo a line force, quito esa función y simplemente me los toma uno a uno. Ujú. Porque el asunto es que yo estoy aquí calculando diferencia entre geometrías individuales, pero también puedo agarrar toda una columna y calcular la diferencia de toda esa columna con un solo elemento. O podría tomar una columna, otra columna y calcular la diferencia entre los elementos de la misma fila. Entonces, no solamente tengo que hacerlo yo de un elemento individual, sino que lo puedo hacer con muchos elementos al mismo tiempo.
No sé si tengan alguna duda hasta el momento. Si a alguien todavía le falta de copiar esta parte. Bueno, voy a parar la grabación.